También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha quedado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Es interesante, hermanos, llamarle la atención a ustedes para que miremos este lugar que se llama Betel. Betel, hermano, fue un lugar bastante importante, y no solamente para Jacob, sino para muchos siervos de Dios del Antiguo Testamento. Betel es un lugar tan importante porque Jacob encontró por primera vez al Señor en este lugar llamado Betel. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, Dios tiene que permitir circunstancias difíciles para que nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿Recuerda usted el primer día que encontró al Señor? ¿Recuerda cuando le predicaban el Evangelio por primera vez? Qué día tan maravilloso, qué día tan especial. Pero para muchos de nosotros encontramos al Señor, o más bien Él nos encontró a nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando hubo la salvación, hermanos, estábamos en angustia, estábamos en circunstancias difíciles. Allí Jacob, hermanos, si usted mira la Biblia, Génesis capítulo 27, en el momento en que Jacob se encontró con Dios allí en Betel, él venía en una circunstancia difícil. Mira lo que dice Génesis capítulo 27, versículo 41. Dice la Biblia, Génesis 27, 41, dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Recuerda, hermano, esa historia, que fue en medio de este conflicto que Jacob encontró a Dios allí en Betel cuando él venía huyendo de su hermano Esaú. Ahí fue donde el Señor se le apareció a Jacob exactamente en Betel. Fue en Betel donde Jacob, hermanos, encontró al Señor. ¿Sabe, hermanos? Muchos de nosotros encontramos al Señor en momentos de circunstancias. Pero luego de que somos salvos, somos perdonados, somos justificados, somos limpiados de nuestra maldad, el Señor nos sella con su Espíritu Santo, nos da una regeneración, hermanos, experimentamos las buenas bendiciones de Dios, y luego poco a poco nos vamos abandonando las cosas del Señor, y Dios tiene que permitir otras circunstancias para volver a Betel. Yo quiero predicarles un mensaje en esta hora que he titulado Sube a Betel, sube a Betel. Regáleme sus próximos minutos, hermanos, su atención para poder desarrollar este mensaje. Sube a Betel. Vamos a orar. Cierre sus ojos y pídale al Señor que le pueda hablar en este momento. Señor, ayúdanos, por favor, a entender tu palabra. Gracias por este pasaje de la Biblia donde tú le dices a Jacob, levántate y sube a Betel. Háblanos, te lo pedimos. Usa a este inútil siervo para hacer de bendición a mis hermanos queridos, a los jóvenes de esta preciosa iglesia. Gracias por la oportunidad que me das, Señor. Permíteme ser un instrumento en tus manos y poder ser de bendición. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es en medio del conflicto, hermano, que muchas veces nos acercamos al Señor. El Salmo 86, versículo 7 dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes.
Sabe que muchas veces no llamamos a Dios, no buscamos a Dios hasta que no hay un momento de angustia. Muchos fuimos salvos en un momento de angustia, pero Dios ha permitido esta circunstancia a nivel mundial y Él es el que, por su soberanía, permite estas circunstancias, primeramente para darle un mensaje a nosotros, la iglesia, de que en medio de angustia nos volvamos a Dios. Dice el Salmo 118, versículo número 5, dice, desde la angustia invoqué a Jab y respondió Jab poniéndome en lugar de espacioso. Es interesante que cuando Jacob, hermanos, está huyendo de su hermano Esaú, él estaba en graves problemas. Dice la Biblia que Esaú quería matar a Jacob y Jacob, por consejo de su mamá, huye, hermanos, y en ese huir, hermanos, es donde Jacob se encuentra con el Señor. Betel, hermanos, es un lugar bien importante en la Biblia. Betel en el hebreo significa casa de Dios. La palabra Betel es una palabra compuesta por dos palabras hebreas. La palabra Bayit, casa o edificio, y la palabra El, palabra hebrea para referirse a Dios. La casa de Dios, la casa de luz. Es allí donde Jacob se encuentra con Dios. Tenemos que mirar, hermanos, que es en este lugar donde suceden cosas interesantes. En Betel, hermanos, en la casa de Dios, cuando usted está en la casa de Dios, cuando usted y yo estamos en Betel, en la presencia de Dios, suceden cosas interesantes, suceden cosas maravillosas. Es allí en Betel donde Jacob estaba huyendo y donde en Betel Jacob se encuentra con Dios. Cuando Jacob se encuentra con Dios, Dios le aviva, Dios le consuela, Dios le restaura. No es muchas veces en Betel donde usted y yo nos encontramos con Dios. Miremos, hermanos, algunas cosas que sucedieron en la historia en Betel. Miremos, número 1, Génesis capítulo 28, versículo 16. Allí en Betel dice en el versículo número 16 de Génesis capítulo 28, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Betel, hermanos, simboliza el lugar de la presencia de Dios. Recuerda cuando usted estaba en una angustia desesperante, igual como Jacob estaba en esta angustia, se encontró en Betel y él se dio cuenta que Betel era el lugar de la presencia de Dios. Dice, ciertamente Jehová en este lugar. Cuando usted y yo estábamos en angustia, veníamos a Dios en oración, clamábamos, rogábamos, suplicábamos y Dios en nuestra angustia, Él nos respondía. Betel significa el lugar de la presencia de Dios, el lugar de la oración, el lugar donde Jacob encontró la presencia de Dios. Pero no solamente es el lugar de la presencia de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 28, versículo 20. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de mi Dios. Y miren lo que dice. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice ahí? El diezmo apartaré para él. Jacob en su angustia, hermanos, desesperado, huyendo del problema, huyendo del peligro, se encontró con Betel y allí encontró la presencia de Dios. Pero no solamente fue el lugar de la presencia de Dios, sino fue el lugar del compromiso. Allí en esa circunstancia, él tomó la decisión de dar los diezmos a Dios. Recuerda ese día, hermanos, que usted fue salvo y agradecido con Dios. Usted dijo, Señor, voy a dar mis diezmos, voy a dar mi ofrenda misionera, voy a ser fiel a Dios. Es en Betel, hermanos, donde han sucedido cosas hermosas. Mira el versículo 19, el lugar donde estaba Jacob. Llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo, hermanos? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel, hermanos, es un lugar interesante porque el Betel simboliza el lugar de la presencia de Dios. Número 2, el lugar del compromiso. Pero miren, número 3, Génesis capítulo 28, versículo
17. Génesis 28, 17, dice la Biblia. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó sobre señal, por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Génesis 28, 17, perdón, Génesis 28, 17. Y tuvo que miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fue en Betel, hermanos, donde probablemente Jacob por primera vez tuvo miedo. Ese temor. Dijo, es terrible este lugar. La presencia de Dios produce temor. Hermano, recuerda en aquel tiempo cuando usted no solamente estaba en la presencia de Dios, cuando usted oraba a Dios, Imagínate si no le cuando hago usted daba nada, sus solo diezmos, así si le hago. ofrendas, cuando usted, Él sí muerto. número 3, el lugar del temor de Dios. Si quiere, cierren sus micrófonos, por favor. Dice, es el lugar del temor de Dios. Es el lugar donde Jacob aprendió a temer a Dios. Cuando aprendió a que en el secreto él se guardaba para Dios, él no iba al pecado, guardaba sus ojos, guardaba sus oídos del pecado, porque él sabía, hermano, la Biblia dice que Jehová sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Betel no solamente significa el lugar de la presencia de Dios, no solamente significa el lugar del compromiso, sino también el lugar del temor de Dios. Pero mire, número 4, Génesis capítulo 12, versículo 8. Busque su Biblia ahí. Génesis capítulo 12, versículo 8. Si puede revisar, hermano, que puedan cerrar todos sus micrófonos, sería de mucha bendición. Génesis capítulo 12, versículo 8. Dice la Biblia. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de ¿dónde, hermanos? De Betel. Plantó su tienda, dice, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sabe qué? Betel, hermanos, no solamente es estos lugares maravillosos, pero fue en Betel, hermanos, donde, como dice aquí la palabra de Dios, donde Abraham construyó un altar cuando llegó por primera vez a Canaán. Los judíos acostumbraban, cada vez que Dios respondía a su oración, cuando Dios le daba una victoria, ellos acostumbraban levantar altares. Esos altares significaban un agradecimiento, un sacrificio por lo que Dios había hecho. Entonces, aquí Betel significa el lugar del agradecimiento. Cuando nosotros fuimos salvos, hermanos, y cuando dice la Biblia hablando del primer amor, y el cristiano debe estar en el primer amor, hermanos, es en ese lugar de Betel, ese lugar, la casa de Dios, la iglesia, la congregación, donde estábamos orando, donde rogábamos a Dios, el lugar de la presencia de Dios, donde había un lugar de compromiso, éramos fieles a los diezmos, a las ofrendas, pero venía el temor de Dios, donde guardaba nuestros ojos, nuestro corazón, donde agradecíamos a Dios, porque Betel significa el lugar de agradecimiento, un lugar donde servíamos a Dios. Allí estaba, hermano, Jacob, encontrándose con Dios en el primer amor, en Betel, en la casa de Dios. Allí estaba Jacob fiel a Dios, estaba dando sus diezmos, estaba dando sus ofrendas, era un hombre agradecido. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Dios le había guardado de la terrible acoso y amenaza de muerte de su hermano. ¿Recuerda lo que sucedió? ¿Usted sabe la historia? Busque ahí lo que dice Génesis capítulo 33. Ahí estaba Jacob agradecido con Dios. Jacob en Betel era un hombre feliz, era un hombre de oración, porque Dios le había respondido. Él estaba en angustia, hermanos. Él estaba en angustia porque su hermano iba a matarlo. Él estaba presionado por la situación. Y en esa presión fue donde él aprendió a orar. Fue en esa presión donde él aprendió a dar sus diezmos. Fue en esa presión donde él aprendió a ser agradecido.
fue en esa presión donde él empezó a temer a Dios. Algunos dicen, ay, es que me quedé sin trabajo. Si tú me das un trabajo nuevamente, entonces empiezo a diezmar. Y empiezan así a trabajar con Dios, pero mi Dios es misericordioso y nos ayuda. Pero miren lo que le sucedió a Jacob, hermanos. Génesis capítulo 33, versículo 17 dice, Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Es interesante, hermanos, que Dios le respondió a Jacob. Miren lo que sucede, versículo 1 de Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Qué miedo, ¿no? Dice, y los 400 hombres con él. Tenía terror, porque él sabía que Esaú iba a matarlo. Y por eso fue que él tenía miedo y hizo todos estos compromisos con Dios allí en Betel. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel, muy inteligente él, y las dos siervas, y le puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Qué miedo, él estaba esperando que Saúl lo matara, pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó. ¿Qué, qué, qué sentimiento tenía Jacob después de que, después de saber que Esaú lo iba a matar? Y él se encuentra con Dios y le ruega y le dice, Señor, prospera este viaje. En otras palabras, le estaba diciendo, Señor, que no me mate mi hermano Esaú. Señor, mire lo que sea. Si yo voy a dar los diezmos, mire, yo voy a dar ofrendas, yo voy a estar agradecido contigo. Señor, yo voy a servirte. Señor, voy a orar para que Dios le contestara. Y Dios le contestó. Qué bueno es Dios, ¿no, hermanos? Cuando estamos en situaciones difíciles y nos acercamos a Él siempre nos va a escuchar. Así estaba Jacob. Y Dios le ayudó, Dios le dio respuesta. Dice en el versículo número 15, dice, versículo 14 de Génesis 33, dice, pase ahora mi señor delante de tu siervo, yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir y Jacob fue a Sucot. ¿Se imagina usted la alegría de Jacob? Como que dice, uy, me salvé de esta. ¿Sabe por qué se salvó de esta, hermanos? Porque en medio de la angustia, Jacob hizo compromisos con Dios. Es en medio de esa situación, es un escenario perfecto para que la gente se humille a Dios y Dios va a responder. Pero aquí es donde viene el mensaje, hermanos. Hasta aquí todo iba bien. Jacob había aprendido a orar, había aprendido a diezmar, había tenido una vida agradecida. Él tenía temor a Dios, él le servía a Dios antes de que Dios le contestara. Y cuando Dios le contestó, mire lo que sucede. Aquí entra lo triste. Versículo número 18 de Génesis capítulo 33. Después Jacob llegó, perdón, versículo 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. E hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Dice, después Jacob llegó sano y salvo. Miren lo que dice, sano y qué, hermanos, salvo. Dice la Biblia que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración, hermanos, por la obra del Espíritu Santo nos salvó, ¿recuerda? Él estaba en peligro. Usted y yo estábamos en peligro de muerte. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice, hermanos queridos, que nosotros, dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El ser humano también está amenazado de muerte, no solamente de muerte física, sino de muerte eterna en el infierno. Si usted no tiene la seguridad de su salvación y viene asustado por un triste coronavirus, que está agobiando y está en angustia, es el mejor día, es el mejor escenario para que usted venga hoy a Dios en su angustia, para que Dios le sane,
para que Dios le salve de ir al infierno. La Biblia dice que Cristo muere en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo aquel que cree, dice que confesar el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo, ¿a dónde? A la ciudad de Siquem. Ahí es donde empieza el problema. Dice que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Es allí, hermanos, donde empieza el problema. Luego que el Señor le contesta a Jacob y lo libra de su angustia, lo libra, hermanos, del problema con su hermano Esaú, Jacob se olvida de Betel y llega a Siquem. En Siquem, hermanos, es el lugar de hermanos donde se olvidan los compromisos con el Señor. Después de que Jacob había sido bendecido en la tierra de Betel, donde en Betel él había visto la mano de Dios. Poco a poco el Señor, hermano, el Señor le responde a Jacob, le libra de la mano de su hermano Esaú, y luego él se va de Betel, se olvida de Betel y desciende a Siquem. Y ese en Siquem, hermanos, es tipo de estar fuera de la voluntad de Dios. Y fue en Siquem, hermanos, donde a Jacob le ocurren tragedias. ¿Sabe, hermanos? Jacob poco a poco empezó a caer y empezó a descender de Betel, de la casa de Dios. Empezó a descender, así que se empezó el compromiso, ya no dio diezmos, ya no dio ofrendas y empezó a descender y cayó. La Biblia dice, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. De la misma manera como Jacob se olvidó de Betel y descendió a Siquem, muchos de los que me oyen se olvidaron de Dios cuando hubo un momento de abundancia. Se dejaron engañar del materialismo, de las malas amistades, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de orar, de leer su Biblia, ya no volvieron a dar sus diezmos, sus ofrendas, ya dejaron de servir a Dios y dieron a Siquem. ¿Y sabe? Es en Siquem donde ocurren cosas terribles. Dígame si no, que en medio de este coronavirus, usted ha vuelto a leer la Biblia. En medio de esta situación, de ese pánico, de ver tanta gente que muere y todos hacinados, están extrañando su iglesia. Están extrañando esa preciosa iglesia, ese edificio que ustedes tienen allá, que muchos quisiéramos, lo están extrañando. Ya quisieran, ya están empezando a vivir una crisis económica terrible y se empezaron a acordar que cuando tenía abundancia ustedes dejaron de dar sus diezmos. Y lo más probable es que ahorita usted esté diciendo, Señor, si me saca de esta situación, si nos quita este coronavirus, Señor, volvemos a diezmar. Es allí en Siquem, hermanos, donde ocurren cosas terribles. Miren lo que le sucedió a Jacob, un hombre que se alejó de Betel y que descendió a Siquem. Génesis capítulo 34. Príncipe de aquella tierra y la tomó y dice que se acostó con ella, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob
hasta que ellos viniesen. Fue, hermanos, mientras que Jacob estuvo en Betel, Dios protegió a sus hijos. Pero fue inmediatamente que él salió de Betel, salió de la voluntad de Dios y entró a Siquem, empezaron a haber tragedias. Cuando Jacob se apartó de Betel, vinieron tragedias, vino pecado en la familia, su hija fue violada. Cuando un hombre se sale de la voluntad de Dios, cuando un joven se sale de la voluntad de Dios, van a empezar a tener tragedias. Allí Jacob empieza Seba fue violada. Mire qué es lo que sucede con los hijos de Jacob. Génesis 34, versículo 25. Mire lo que dice la Biblia. Pero sucedió que al tercer día, Génesis 34, 25, cuando sentías ellos el mayor dolor, recuerde que los hijos de Jacob quisieron vengarse por causa de haber violado a su hermana, lo engañaron y se circuncidaron, los debilitaron. Y dice aquí que el día que estaban en mayor dolor, dice, dos de los hijos de quién? De Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. ¿Y qué dice? Mataron a todo varón. No solamente, hermanos, en Siquén, la hija de él fue violada, sino que sus hijos se volvieron asesinos. Yo no sé qué quiere usted para su vida, hermano joven, para su familia, pero cuando nos salimos de la voluntad de Dios, ocurren cosas horribles. Yo no sé cómo está la situación allá con ustedes. Aquí en Colombia está terrible, hermano. Ayer en la esquina de la casa de un hermano, una señora iba caminando, cayó muerta. La recogieron, la metieron en bolsas y la llevaron para quemarla. La situación es difícil. Pero todo esto es por causa de que principalmente la iglesia de Dios, los cristianos los jóvenes, se han olvidado de Betel, se han olvidado el lugar del compromiso y se han deslizado hacia la libertad, el libertinaje de Siquem. No solamente fue violada su hija, no solamente sus hijos se volvieron asesinos, pero mire qué más, versículo 26, y Amor, dice, y a Amor y a Siquem, su hijo, lo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Los hijos de Jacob vinieron a los muertos y miren lo que sigue, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Se volvieron ladrones, violada a su hija, sus hijos asesinos, delincuentes, ladrones, viciosos. Yo no sé, pero ¿usted quiere eso para su vida? ¿Usted quiere eso para su familia? ¿Usted quiere eso para sus hijos? Dice el versículo número 28, tomaron sus ovejas, vacas y asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños, se volvieron secuestradores, sus mujeres y robaron todo. Note la palabra robaron, todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fariseo, teniendo yo pocos hombres. Mire, cada vez que estamos mal, generalmente queremos echarle la culpa a otro. Jacob le quería echar la culpa de esta situación a sus dos hijos. Yo le pregunto, ¿realmente quién tomó la decisión de salir de Betel? ¿No fue Jacob? Lo que estaban haciendo los hijos de Jacob y lo que experimentó Dina, la hija de Jacob, no fue la causa de ellos. Ese fue el resultado. La causa fue por haberse salido de Betel y haber ido negligentemente, haberse deslizado para Siquem. Cuando un varón se aleja de Betel, su familia es afectada. Su familia es destruida. Cuando un joven se sale de Betel, se sale del lugar del compromiso, usted va a ser afectado, va a ser destruido. Una vida sin compromiso. Mire la familia de Jacob en qué se convierte. Génesis 35:2 dice, Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mire hasta dónde había llegado los hijos de Jacob. Su hija violada, sus hijos asesinos, sus hijos ladrones, idólatras.
Estaban adorando imágenes. ¿Hasta dónde llega un hombre que había estado en la presencia de Dios por causa de salirse del lugar perfecto? No hay un lugar más precioso, hermano y hermana querida, que estar en Betel. Está en estos momentos. ¿Está usted en Betel? Esta circunstancia que estamos pasando con el tema del coronavirus es una evidencia que la iglesia no está en Betel, está en Siquén, y por eso vienen angustias, por eso vienen circunstancias difíciles. Pero recuerde, hermanos, que nuestro Dios es un Dios que responde. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Ahora, es allí donde Dios, en ese contexto histórico, allí donde está el hermano querido, es cuando Dios, versículo 1, donde se desarrolla el mensaje. Y dijo Dios a Jacob, ¿qué le dijo? Levántate. Y dice, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios, mire, que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios tiene que recordarnos de dónde nos sacó. Hermano, no se le olvide de dónde le sacó el Señor. Recuerde antes de que usted conociera a Cristo, dónde estaba. Usted llegó a Betel, usted conoció a Cristo, alguien le predicó el evangelio, usted llegó a su iglesia, llegó a Betel, empezó a dar sus diezmos, empezó a alabar a Dios, empezó a tener un corazón agradecido y luego poco a poco su corazón se fue deslizando y cayó en Siquén y ahora está preocupado, ahora está angustiado. Es hora, mi hermano, mi hermana, que subamos a Betel. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted después de que termine esta situación? ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿cuándo va a terminar esta situación? No lo sabemos. Algunos piensan que se va a demorar mucho tiempo. Pero ¿sabe? Lo que Dios quiere para la iglesia en estos tiempos es que subamos a Betel, que volvamos a tener una vida de compromisos, a que renovemos nuestro compromiso. Dios le dice a Jacob, le dice, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sabe, hermanos? Ahí está el imperativo, no es un consejo. Dios le está diciendo a Jacob, levántate, es un mandamiento. De la misma manera, Dios nos dice, hermanos, a usted y a mí, que miremos de dónde hemos caído y que nos arrepintamos y que volvamos a las primeras obras. Es tiempo, jovencito, es tiempo, jovencita, que volvamos a anhelar la casa de Dios. ¿Cuántos anhelan la casa de Dios volver otra vez? Es hora que usted hoy recuerde que ya no volvió a ganar almas. Es tiempo que usted hoy renueve sus compromisos con Dios. Betel significa renovar nuestros compromisos. Ya no leíamos la Biblia. Ay, es que no tengo tiempo. Ahora, metido en su casa, ahora usted tiene todo el tiempo para que lea la Biblia, para que ore más, para que sea agradecido con Dios, para que tenga ese deseo de conectarse siempre aquí por estos medios, para que esté atento a los cultos en línea que dan en su iglesia, para que diga, hermano Diego, ¿en qué le puedo servir? Porque yo estaba en Siquén, pero ahora quiero levantarme y subir a Betel. Y miren otro que le dice, quédate allí, quédate allí. Mira, hermano, yo no sé qué más va a permitir Dios. Que Dios les proteja, que el Señor me los guarde de este virus. Pero sabe que muchas veces no tenemos conciencia hasta que ese mal toca a nuestros familiares. ¿Qué si hoy alguno de sus familiares tuviera coronavirus y muriera? Ahí sí se angustiaría, ¿no? Dele gracias a Dios, quizás no ha tenido. Ahora, yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Está usted seguro de ir al cielo? Porque si no, hoy es el día de su salvación. Mi hermano, yo no sé en dónde usted se encuentra, yo no conozco su corazón, algunos ni los veo. Mire, pero ¿dónde está usted por amor a Dios? ¿Está usted en Betel? ¿Está enviando sus diezmos y sus ofrendas fielmente a su iglesia? ¿Sabe que la obra misionera tiene que seguir? ¿Está enviando usted su ofrenda misionera? Mire, hoy más que nunca
Los misioneros necesitan su apoyo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo entero está sensible. Y si ponemos bozar al buey que trilla, ¿quién va a predicarle a ellos? Hermano, usted dejó de dar sus ofrendas. Su compromiso que hizo en la conferencia de misiones, usted dejó de darlo. Quiere decir que está en Siquén. Dejó de leer la Biblia como antes. Eso quiere decir que usted está en Siquén, no en Betel. Se está amargando usted, está todo angustiado. Eso quiere decir que usted está en Siquén y no en Betel. Ya no tiene temor a Dios. ¿Recuerda cuando usted miraba algo incorrecto y usted sentía un temor en su corazón y le pedía perdón a Dios? Y ahora usted se la pasa mirando Facebook y mirando. Recuerde que la Biblia sigue diciendo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Recuerda que antes usted miraba eso y usted temía a Dios y ahora ya no. Ahora usted dice mentiras como parte de su vida. Debería volver nuevamente a Betel y quedarse ahí y no salir. Tenemos que comprometernos ahora de no volver a salir de allí. Y mira lo que dice: haz allí un altar. Hagamos un altar hoy de renovación. Hagamos hoy un compromiso con Dios de volver a Betel y quedarnos allí. Y dice finalmente: al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. No se lo olvide, mi hermano querido, de donde Dios lo sacó. Es interesante que hoy, hermanos, es el día de tomar decisiones. Varones, mujeres, jovencitas, jovencitos, hoy es el día de renovar nuestro compromiso con Dios. Que subamos a Betel. Es allí, hermanos, donde así como Jacob tomó la decisión, usted hoy puede tomar una decisión. Versículo 2 de Génesis 35. Entonces Jacob dijo a su familia lo que usted tiene que decir con todos los que están ahí en su casa. Y dice a todos los que con él estaban: quiten los dioses, ya dejen de adorar esos dioses, ya dejen de adorar a esos dioses. Qué bueno que Dios quitó el dios del fútbol que tenían algunos. Sus héroes, su héroe no era Cristo, no era su pastor, no era su líder de jóvenes. Su líder era un triste futbolista que ni lo conoce a usted, y dejaron de jugar y se desvalorizaron para los que no sabían. Pero qué bueno que nuestro Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice: quiten sus ídolos. Dice: limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3. Ven la decisión que tomó Jacob. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí al altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Sabe qué es interesante? Que en el momento que Jacob, hermano, decidió levantarse juntamente con su familia, llegar a Betel y levantó allí un altar. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso. El Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades. No importa que usted se encuentre en lo más profundo de Siquén, hay un Dios que dice que el justo cae y dice 7 veces y se levantará. El Dios de la Biblia dice: el que viene a mí no le echo fuera. El Dios de la Biblia dice que si confesar sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Dios de la Biblia es un Dios que dice: venid a mí, todo aquel que esté cargado, cansado y cargado, que yo lo haré descansar. Miren lo que sucedió aquí finalmente, Génesis 35, 7. Y dice que edificó allí, ¿qué dice? Un altar. Y llamó el lugar el Betel, el lugar de la restauración. Volvió al lugar del inicio, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Rebeca, ama de Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina. Qué bendición morir en la voluntad de Dios. Morir en Betel, el cual fue llamada Alon Bakud. Y mire el versículo 9. Todos lean el versículo 9 de Génesis 35. Dice: apareció, ¿qué dice? Otra vez. Otra vez. Ese otra vez habla de oportunidad. Ese otra vez habla de que usted hoy, no importa la situación espiritual que esté, venga a Él. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Apareció otra vez a Dios a quien, a Jacob, cuando había vuelto, mira la palabra vuelto, de Padán Aram, y dice que le bendijo.
No importa cuál sea su situación, yo no sé, pero Betel es el lugar donde se encontró con Dios. Siquén es el lugar fuera de la voluntad de Dios, pero Betel también significa el lugar de la restauración. Dice el versículo 13 de Génesis 35. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. ¿Cómo le llamó? Betel. Qué bendición, hermanos. Sube a Betel, joven. No importa la situación que esté, sube a Betel. Nunca se le olvide. Sube a Betel. Yo le voy a animar hoy a que cierre sus ojos, incline su rostro y ore a Dios y le diga, Señor, yo quiero volver a Betel. Yo no sé cuántos que están aquí escuchando saben que Dios les ha hablado y saben que esta situación que estamos viviendo, el coronavirus, es una forma de Dios decirle a usted y a mí, sube a Betel. Sube a Betel porque es el lugar del compromiso con Dios. Es el lugar de la oración. Es el lugar del temor de Dios. Es el lugar del agradecimiento. Es el lugar del servicio. Es el lugar de la presencia de Dios. Betel es casa de Dios. Mi oración en estos momentos es que usted hoy pueda renovar su compromiso con Dios y decirle a Dios ahí, hable con Dios, hermano, dígale, Señor, gracias porque me has permitido estar aquí en tu presencia y saber que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Algunos han perdido el trabajo, algunos están en una situación difícil de salud con su familia económica, pero Dios le está diciendo hoy que vuelva a Dios y que cuando termine todo esto usted no puede ser el mismo de antes. Recuerde que usted tiene que estar en Betel y usted tiene que permanecer allí. Es el lugar donde Dios le salvó, es el lugar donde Dios le llamó. Si Dios le ha hablado, dígale, Señor, perdóname. Señor, bendice esta invitación. Dígale, Señor, perdóname por haberme desviado y haber llegado así que. Hable con Dios y dígale, Señor, perdóname. Y me arrepiento y tomo la decisión de subir a Betel. Hable con Dios un momento. Quiero hacer un segundo llamado. Si hay alguien en esta hora que me escucha, que no tiene la seguridad de su salvación y dirá, pastor, yo nunca he ido a Betel, nunca he estado allí, no sé qué se siente, no sé qué es estar en Betel. Yo nunca he estado en Betel, yo nunca he sido salvo. Yo no tengo seguridad de ir al cielo. Déjeme darle una buena noticia. Hoy es el día de estar en Betel por primera vez, donde se encuentre usted con Dios, el Dios Salvador. Si usted no tiene seguridad de su salvación, todo el mundo, toda la iglesia orando, quiero que sepa 4 cosas importantes. Que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte y que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hay un castigo por el pecado. Pero la buena noticia es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tiene que hacer usted? Hechos 20:21, arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debí confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si usted no tiene seguridad de salvación, nadie le va a ver ahí en el silencio de su alma con Dios. Hable con Dios y dígale a Dios, dígale, Señor, yo reconozco que soy pecador, merezco el infierno, he escuchado tu palabra
y hoy creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Dígale, creo que Él murió por mí en la cruz y que resucitó para darme la vida. Y en adelante, hazme tu hijo. Dígale, quiero nacer de nuevo. Quiero estar en Betel. Y dígale ahí, Señor, ayúdame a no salir de Betel nunca. Te lo pido, Señor, dígale. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra en el corazón de todos. Bendice esta preciosa iglesia en Pinjo. Bendice al pastor Galito, al liderazgo. Bendice al hermano Diego, su esposa. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.